Bueno, y como sabemos, Lima en esta temporada va a soportar temperaturas de 10 grados e incluso en algunas localidades de la sierra vamos a tener temperaturas de 20 grados bajo cero. Por eso, como sabemos, los niños son las poblaciones más vulnerables y hemos invitado el día de hoy al doctor Javier Jurrebaza. Él es un conocido neumólogo pediatra para que nos cuente cuáles son principalmente los riesgos que van a tener nuestros hijos en esta temporada de invierno. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué hacer para que nuestros hijos menores de edad no se enfermen tanto en esta temporada tan fría? Muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos pasando por un periodo inusual de frío y precisamente los niños son los que pueden verse más afectados, así como las personas bastante mayores, ¿no? Entonces, la recomendación principal es tratar de evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, ¿no? Y especialmente los niños más pequeños son los que desarrollan síntomas más intensos cuando, por ejemplo, se resfrían o se contagian de alguna infección, ¿no? Entonces es muy importante cuidarlos y llevarlos a que se les pueda revisar si es que en caso sus síntomas van más allá de lo que en casa pueden controlar. Ahora, por ejemplo, si tiene una tos recurrente, un menor de edad, ¿puede uno pensar de que se trata de asma o qué es lo que tendría que hacer? Porque muchas veces decimos, bueno, por el intenso frío, estas toses son comunes, no se va a complicar la situación, de repente podemos tratarlo con remedios caseros en casa sin necesidad de ir al médico especialista, pero ¿esto hasta qué punto podría poner en riesgo la salud de nuestros hijos? Bien. Los niños en principio tienen sus vías aéreas muy reactivas. Los niños pequeños frente a, digamos, a un virus o frente a un ambiente con bastante polvo o con contaminación, suelen hacer sus procesos respiratorios más prolongados, más intensos. Hay algunos en especial que tienen la susceptibilidad o la facilidad de hacerlos con más intensidad, por ejemplo, niños que tienen rinitis, niños que son asmáticos, niños que son alérgicos, ellos son también bastante susceptibles a las partículas que pueden haber en el medio ambiente, así como digamos, a las infecciones virales, ¿no? Ellos desarrollan síntomas que pueden durar un poco más de lo usual. Normalmente un resfrío puede durar hasta 7 o 10 días sin tener que ser síntomas muy intensos, pero cuando ya van pasando ya de estos de 7, 10 días y los síntomas no mejoran o por el contrario empeoran, ya empieza a haber un poco de preocupación acerca de los padres respecto a la duración de los síntomas. Ahí es cuando es importante que acudan al médico para que puedan determinar su enfermedad. Ahora, ¿una tos recurrente es una señal necesariamente de que el pequeño sufre de asma? El asma es una enfermedad crónica de largo tiempo. Se puede diagnosticar. ¿A temprana edad? El problema es que hay dos grupos de niños. Niños grandes en donde se les puede confirmar la enfermedad mediante pruebas de función pulmonar y determinar si es asma lo que tiene. Pero en los niños menores de 6 años, por la poca colaboración que pueden dar para hacer estas pruebas de función pulmonar, se hace un poco complicado la confirmación del asma. Pero cuando estos síntomas son recurrentes, cuando la tos se acompaña de silbido de pecho, cuando hay tos con agitación o cuando se ríen, cuando hacen actividad física, tosen y les silba el pecho y sienten dificultad respiratoria y estos síntomas se hacen recurrentes en el tiempo, entonces el médico puede sospechar en la posibilidad de asma. Ahora, cuando habla que se hace estas señales recurrentes en el tiempo, en un año, por ejemplo, ¿cuántas veces se tendría que presentar para que uno diga, bueno, puede ser asma, hay que ver qué tratamiento se le puede seguir? El reto diagnóstico está en los niños pequeños, ¿no? Cuando una sintomatología puede orientar a asma, ¿no? Hay muchos trabajos en el mundo que han encontrado que 3 episodios antes de la edad de 3 años, cuando un niño tiene 3 o más episodios por año, eso es un dato muy sugestivo de la posibilidad de asma. No es diagnóstico de asma, pero es un dato que orienta a la posibilidad de asma si estos síntomas persisten en el tiempo. Lógicamente, si hay antecedentes familiares de asma, ¿no? Si el niño es alérgico, puede también eso orientar al diagnóstico. No es definitivo, pero es una ayuda al diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo principalmente? Hay uno que es muy importante, que es la herencia, ¿no? Claro, si uno tiene hermanos o papás con asma,
Sobre todo, y sigo con esa tos recurrente, ¿tienen que pensar que podría haber esa gran posibilidad? Así es. El hecho de tener alguno de los padres asmáticos es un factor de riesgo ya demostrado de que los hijos pueden también tener asma. No necesariamente todos los hijos van a ser asmáticos, pero aquel niño que tiene padres asmáticos y desde muy pequeño hace cuadros respiratorios a repetición, con silbidantes, con silbido de pecho, con agitación, que requiere de nebulización y lo mejora, eso puede orientar bastante a la posibilidad de asma. Ahora, dice que antes de los 6 años es un poco difícil confirmar el diagnóstico, el hecho si que un niño tiene asma, pero ¿y esas pruebas que existen para saber si es que uno es alérgico o no, ayudan en algo? Lo que sucede es que el asma es una obstrucción de las vías aéreas, es la dificultad del paso del aire a través de las vías aéreas. Y esa obstrucción se puede medir y se puede identificar con una prueba de función pulmonar que se llama espirometría. Otras pruebas solamente ayudan a determinar si el niño es alérgico, si tiene algún rasgo que pudiera llevar a asma en algún momento, pero no es diagnóstico. Ni una radiografía, ni un test cutáneo, ni un examen de sangre va a determinar el diagnóstico de asma. Hay muchos intentos por encontrar marcadores biológicos que nos digan esto es asma, incluso estudios genéticos, pero eso todavía está en desarrollo. Lo concreto y claro es que el asma se puede diagnosticar con una prueba de función pulmonar que se llama espirometría, y si esto se acompaña con una respuesta favorable a los broncodilatadores, se puede confirmar el asma. En los niños pequeños, por ser pequeños y al no poder colaborar para hacer estas pruebas confirmatorias, el hecho de tener una sintomatología, antecedentes y factores de riesgos para el asma, el médico experimentado puede determinar antes de que llegue a los 6 años si este niño es asmático o no. Ahora, en esa temporada de invierno, bueno, se incrementan los casos de enfermedades respiratorias y también el uso común, en muchos casos de estos, justamente lo ha mencionado, broncodilatadores. Hay diferentes posiciones, hay algunos que están a favor, otros en contra, si es que le van a hacer, si va a tener algún impacto negativo en el desarrollo y en la integridad, en la salud de mi hijo en un corto o mediano plazo. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, los broncodilatadores, en este caso los inhaladores, que es muy común el uso, el inhalador broncodilatador, el salbutamol principalmente, es un medicamento que lo único que hace es abre los bronquios. Y como todo medicamento tiene efectos benéficos, pero también tiene efectos adversos. ¿Y esos efectos adversos cuándo se presentarían? ¿O cuando lo uso más de la cuenta, sin supervisión? ¿O qué es lo que provoca los daños adversos? Ahí está el kit del asunto, ¿no? Cuando el niño tiene asma, probablemente el broncodilatador sea lo que le ayude y le alivie para poder respirar. Pero cuando el diagnóstico no es asma, el uso de los broncodilatadores podría ya no verse un efecto benéfico abriéndole los bronquios, ¿no? Si los bronquios no están cerrados, ahí vamos a ver más el efecto adverso de los broncodilatadores. Por eso es importante definir el diagnóstico. Claro, todo parte por un diagnóstico. Si yo pienso que un niño menor de 6 años que no le puedo hacer una espirometría, yo pienso que es asma, de seguro que el broncodilatador va a ser muy beneficioso. Porque yo no creo que todos los niños, o casi todos los que vayan a un pediatra, porque sí, presentan pues un problema respiratorio, tengan que usar los broncodilatadores, los inhaladores. Claro, hay una cosa que es muy cierta. O está de moda, porque muchas veces, ¿qué le recetaron a tu hijo? Broncodilatador, un inhalador. Más bien lo que yo diría es alguna falsa interpretación de lo que sucede en la realidad, ¿no? Lo que es cierto es que Lima es una ciudad de alta prevalencia de asma, casi 1 de cada 4 niños. Y eso ha sido demostrado en estudios epidemiológicos a nivel mundial. 1 de cada 4 niños. Así es, se estima, ¿no? Ahora, no todos tienen que estar enfermos, eso sí, ¿no? Entonces, el hecho de que... ¿Es curable? El asma se diagnostica, se controla. Hablar de curación es un poco difícil porque el asma se puede controlar por muchos años y después se vuelve a activar. Entonces, hablar de curación es un poco difícil, pero sí en algunos casos se controla a tal punto que la vida es normal, su actividad es normal y pareciera que se habría curado, pero cuando los estímulos
o se baja la guardia en cuanto a los cuidados, la enfermedad puede regresar, ¿no? Bueno, ya estamos en plena temporada de invierno y hemos visto, bueno, según el CENAMI, las temperaturas tan bajas de hasta menos de 10 grados aquí en los diferentes distritos de nuestra capital y de 20 grados bajo cero, como comentaba, en las localidades altas de nuestra sierra. Pero, ¿qué recomendaciones principalmente se puede hacer a los padres de familia? Porque los resfríos y en general las enfermedades respiratorias van a continuar. Es cierto, si bien el asma es una enfermedad que tiene sus altibajos, las infecciones virales son una causa frecuente de exacerbación. Más que una alergia, son las infecciones virales los que desencadenan síntomas en aquellos niños asmáticos. Entonces, no solamente es cuestión de cuidarse del frío o reducir la humedad, que muchas veces... ¿La alimentación tiene que ver? Es muy importante la alimentación, no debe haber desnutrición, pero tampoco sobrepeso, porque el sobrepeso también influye en el control de la enfermedad asmática. Los alimentos cítricos, por ejemplo... Eso hay un mito, es un ¿no? tabú. Hay un mito, o sea, son mitos, hay muchos mitos alrededor del asma, ¿no? Muchas veces restringen muchos alimentos, cuando la restricción tendría que ser solamente en aquellos casos donde se demuestre que tal o cual alimento le cause problemas al niño. Por esa indicación se le retira. Cada niño es distinto. Por supuesto, cada niño es distinto, cada niño responde diferente. No se puede decir, todos los pacientes asmáticos hay que retirarles este tipo de alimentos, no es así. Exactamente, porque a algunos les puede afectar, pero a otros no, y a los que no les afecte, pues no le podemos privar de algunos alimentos. Pero lo importante es que la alimentación sea completa de todo y variada, y la mamá esté atenta a algún síntoma producto del consumo de algún alimento. ¿Y hay vacunas, hay esos tratamientos preventivos? El tratamiento preventivo para el asma ya está bien establecido, son los antiinflamatorios. Como la vía aérea se obstruye por inflamación, los antiinflamatorios, que también les llaman preventivos, lo que hace es desinflamar las vías aéreas, los bronquios. De presentar un síntoma. Claro, o sea, cuando las crisis de asma son muy seguidas, el uso de los antiinflamatorios inhalados como preventivos, lo que hace es desinflama las vías aéreas para que estos episodios no sean tan seguidos. ¿Tienen cortisona? Claro, son corticoides, pero son inhalados. La mejor forma más segura de usar los corticoides es por vía inhalatoria, porque la cantidad de medicamento es muy pequeña y se deposita en las vías aéreas donde tiene que actuar. ¿Y es cierto que cuando se consume o se le medica a una persona mucho corticoide puede afectar también el crecimiento del niño? ¿O también eso es un mito? No, hay cierta verdad en eso. Todo depende de la cantidad y el tiempo de uso de los corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios potentes que se utilizan en procesos muy graves, muy severos, como por ejemplo una crisis asmática. Y su uso generalmente es por vía oral o por vía endovenosa, no más de 5 días. Pero usarlo cada semana, cada mes, frecuentemente, eso sí puede traer problemas como cualquier otro medicamento. En este caso, los corticoides son un poco más riesgosos. Por eso no hay que automedicarse. Y la mejor forma de poder controlar, la mejor forma de administrar los corticoides es a través de la vía inhalatoria, que es una menor cantidad, es mucho menos cantidad. Doctor, yo muchísimas gracias, el tiempo nos ganó. En una segunda oportunidad vamos a seguir ampliando este tema, porque realmente la cifra que usted nos ha señalado es preocupante. 1 de cada 4 niños en nuestro país sufre de asma. Sobre todo de la contaminación ambiental, ¿no? La poca ventilación en el domicilio puede hacer que agravan aún más la situación. Muchísimas gracias, 2:49. De esta manera cerramos nuestro bloque Más Salud.